¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Es el momento de analizar el gran clásico que va a definir la liga, que va a decidir si Real Madrid o Barcelona van a ser campeones de esta liga 24-25. Os voy a contar, bueno, pues un poco las alineaciones, cómo creo yo que va a ir el partido, las dudas. Os voy a dar, por supuesto, detalles estadísticos y contexto histórico de lo que puede suceder mañana y, por supuesto, también mi pronóstico. Voy a decir quién creo yo que va a ganar el partido. Venga. ¡Aleo! Bueno amigos, pues es un clásico muy especial porque es el último clásico de Ancelotti como entrenador del Real Madrid, 20 clásicos a sus espaldas, nada más y nada menos. Y es un clásico muy especial porque el Barça viene de un duro golpe el otro día en Milán con esa eliminación en las Champions cuando tuvo tan cerca la clasificación para la gran final y evidentemente una de las grandes preguntas es cómo le puede afectar esa eliminación europea, sobre todo mentalmente y también físicamente, por qué no decirlo, después de esa prórroga en la que muchos de los jugadores del Barça terminaron mal físicamente, como es lógico y normal en un partido de tanta exigencia mental y de tanta exigencia física, pero a esa respuesta, más que con elucubraciones y bueno, pues con disquisiciones y cosas raras y con adivinaciones, lo mejor es responder con datos, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar hacer en el vídeo de hoy, ¿no? ¿Cómo le ha ido últimamente al Barça, en clásicos sobre todo después de eliminaciones europeas? Lo miramos, lo analizamos y con eso pues tenemos una respuesta bastante más certera que no, yo creo, no, yo pienso, no, yo digo, que eso al final no vale para nada. Bueno amigos, lo primero decir que igual que es un clásico especial para Ancelotti, también lo es para Hansi Flick, que de momento lleva pleno, ¿eh? Son 3 los clásicos de Flick y ha ganado los 3. Esto en la historia de los enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona tiene solamente 2 precedentes. El primero que lo consiguió fue Armet en el siglo pasado, cuando ganó sus 3 primeros clásicos como entrenador del Real Madrid. Y en este siglo solamente lo ha hecho Guardiola, que con el FC Barcelona ganó los 5 primeros clásicos, el sexto lo empató y no perdió hasta el séptimo. Ese es el mejor arranque de un técnico de cualquiera de los dos equipos en la historia de los clásicos y bueno, ya veremos a ver si Flick se acerca o no a esas cifras de Guardiola. Flick que tiene varias dudas porque han recibido el alta médica Valde, ha recibido el alta médica, ya jugó el otro unos minutos en Milán Lewandowski y también ha recibido el alta médica Casado, aunque evidentemente el centro del campo del Barcelona parece reservado a Frenkie de Jong, a Pedri y a Fermín o a Dani Olmo, probablemente Fermín, aunque en la final de Copa el titular fue Dani Olmo y luego fue Fermín, el que hizo un gran partido, sobre todo en la prórroga. Yo creo que para un partido de este nivel y sobre todo teniendo en cuenta los extremos que tiene el Real Madrid y a quién le tendría que hacer frente Valde, poner a un jugador de titular en un partido como este cuando lleva mucho tiempo inactivo creo que es algo arriesgado y sobre todo si también tenemos en cuenta los buenos minutos que ha dado Gerard Martín, tanto en el partido contra el Real Valladolid como el otro día ante el Inter. Creo que Flick se va a decantar por Gerard Martín. Evidentemente Koundé no llega, con lo cual el lateral derecho será Eric García y creo que no hay ninguna duda sobre los centrales, que serán Cubarsí e Íñigo Martínez. También ha dicho Flick que va a ser Szczęsny su portero, así que si había alguna duda después de que Ter Stegen jugara ante el Valladolid, pues esa duda también queda disipada. Y arriba pues está la duda de Lewandowski o Ferran. Digo lo mismo que comentó con Valde. Creo que Lewandowski, que como digo, jugó el otro día un ratito en Milán y no se le vio todavía, bueno, pues a buen nivel físico sobre todo, y es normal, porque viene, como digo, de un tiempo de baja. Después, sobre todo, también de la gran final de Copa, para mí fue el mejor jugador del partido que hizo Ferran. Creo que Flick va a apostar por Ferran Torres, que evidentemente estará escoltado en las bandas por Lamine y por Rafinha. Ese sería probablemente el 11 titular del FC Barcelona. Menos dudas tendrá Ancelotti. Básicamente creo que la única duda que tiene es si poner a Rodrigo o Arda Güler, porque todo lo demás está bastante claro. Está bastante claro que va a jugar Courtois, está bastante claro cuáles van a ser los dos laterales, Fran García y Lucas Vázquez. Está también bastante claro que Tchouaméni y Asensio van a ser los centrales. Y tenemos esa duda, ¿no? Como digo, bueno, el arriba, indiscutibles, Vinicius y
y Mbappé, y tenemos la duda en el centro del campo de si va a jugar 4-4-2 con la presencia de Arda Güler o si va a meter 4-3-3 y entonces jugaría Rodrigo. Hombre, viendo el rendimiento de Rodrigo en las últimas semanas y el buen rendimiento que le ha dado el jugador turco, pues lo normal es que Ancelotti juegue con ese esquema que dice que tanto le gusta, ese 4-4-2, y por tanto meta ahí a Arda Güler, que estaría también con Bellingham, que estaría por supuesto con Valverde y con Ceballos, ¿no? Creo que esa es la única duda que puede tener el Real Madrid. Creo que, insisto, que la va a solventar jugando con el turco, y Rodrigo se tendrá que conformar, sobre todo después del esperpéntico clásico que hizo en la final de Copa, con el banquillo, y a lo mejor pues activarse en el segundo tiempo. Clásico 261 en la historia del fútbol español, son 260 los disputados por tanto hasta entonces, 105 victorias del Real Madrid, 103 del FC Barcelona y 52 empates. Evidentemente ha habido acercamiento en el ranking global del Barça gracias a esta racha reciente que ha tenido con Flick de 3 clásicos consecutivos ganados. Hace mucho que el Barça no tiene ventaja en el duelo particular con el Real Madrid, y bueno, pues como digo, se está acercando y ya veremos a ver si en la temporada que viene pues se produce o no ese sorpaso. Para Ancelotti, bueno, las estadísticas son bastante diferentes, están bastante equilibradas, hay que decir. Me llama bastante la atención el hecho de que Ancelotti nunca haya empatado un clásico, ni en su primera ni en su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Son 19 clásicos, 9 victorias, 10 derrotas, como digo, ningún empate. De hecho, el Real Madrid y el Barça llevan sin empatar 5 años. El último empate entre ambos equipos fue en 2020. Son 17 partidos seguidos sin empates en los clásicos. Se iguala la mejor racha en la historia de estos enfrentamientos, que data de los años 60. También entre el año 60 y el año 67, el Real Madrid y el Barça estuvieron 17 clásicos seguidos sin empatar, y justo en el 18 fue cuando llegó ese empate, que a nadie le sorprenda que pudiera darse en el partido de mañana. ¿Por qué? Primero porque cuanto más larga es una racha, evidentemente, más cerca está de romperse. Segundo, porque ninguno de los dos equipos está atravesando por un momento muy bollante y ninguno de los dos equipos está ganando con facilidad. El Barça lleva un mes sin ganar por más de un gol de diferencia. Cuando gana, que en algunas ocasiones en ese mes ha perdido, como pasó el otro día en Milán, o como pasó con el empate en el partido de ida, o como pasó con la derrota en Dortmund. Pero cuando ha ganado el Barça en el último mes, siempre ha sido por un gol de diferencia. Y peor aún el Madrid, que lleva más de 2 meses sin ganar por un gol, sin ganar cómodamente. La última victoria cómoda del Real Madrid fue en febrero contra el Girona, cuando ganó 2-0. Si además a eso le añadimos que el Barça juega en casa y que al Barça le vale el empate, porque aunque el Barça tiene un calendario muy complicado para el tramo final de la Liga, tiene que jugar contra el Español, partido siempre durísimo para el Barça en Cornellá, tiene que recibir al Villarreal, que es un equipo que no diría que siempre, pero casi siempre le genera muchos problemas al Barça en su estadio, y en muchas ocasiones ha puntuado y que suele marcar prácticamente siempre. Y además este Villarreal, que se va a estar jugando la Champions con el Betis y que este año está dando un buen rendimiento, y luego cierra la Liga contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, un Athletic que se va a estar jugando la 4ª plaza de Supercopa de España, si no la 5ª plaza para entrar en Champions, porque estamos viendo al Athletic en un momento también complicado en la Liga. También esa eliminación europea va a impedir que el Athletic pueda jugar la final de Europa League, y por tanto esa final de Europa League, que se juega 3 días antes de que se cierre la Liga, pues no va a traer a un Athletic Club en la última jornada pues de fiesta y de borrachera contra el Barça, porque no va a estar en esa final que van a disputar el Manchester United y el Tottenham. Recordemos que el año pasado el Athletic Club hizo una temporada increíble hasta la final de Copa, y que a partir de la final de Copa entró en barrena. Muchas celebraciones, muchos años sin ganar un título, la gabarra, etcétera, etcétera, y el Athletic se despistó ahí y empezó a perder partidos, le costaba muchísimo ganar, y evidentemente eso no va a pasar este año, porque como digo, lamentablemente esa final de Europa League no va a poder ser. Así que calendario complicado para el Barça, no así para el Real Madrid. Creo que tiene rivales más asequibles. Yo diría que lo más probable es que el Real Madrid gane los 3 partidos que le quedan, esa es la opinión que tengo yo, y sin embargo creo que en alguno de los 3 partidos que le quedan al Barça, el Barça puede pinchar, pero creo que pincharía como mucho en 1, no en 2. Si el Madrid no gana en Montjuic, el Real Madrid necesitaría 2 pinchazos del Barça, uno en forma de derrota y otro en forma de empate, para poder ser campeón de Liga, con lo cual
creo que eso sí que no se va a dar y por eso, insisto, al Madrid no le vale el empate, al Barça sí, el Barça yo creo que con un empate va a ser campeón de Liga, pero bueno, teniendo en cuenta que ese resultado le puede valer al Barça, que el Barça va a llevar el peso del partido porque es el equipo además que juega en casa y es el equipo que está en un mejor momento de forma de los dos, visto lo que hemos visto en toda la temporada, pues que nadie se sorprenda si el partido, como digo, acaba en tablas y se rompe esa racha. Ancelotti, como digo, 20 clásicos, es el tercer entrenador que llega a esta cifra, el récord lo tiene Miguel Muñoz, ese récord es casi insuperable, 36 clásicos, 25 que tuvo Johan Cruyff y 17 para Mourinho, que es verdad que no es un entrenador que haya estado muchos años en el Real Madrid, estuvo 3 temporadas, pero le coincidieron varios clásicos al mismo tiempo y eso hace que tenga una cifra alta de enfrentamientos con el FC Barcelona. ¿Cómo le afecta o cómo le puede afectar el tema de la eliminación europea al Barça? Bueno, pues a lo largo de la historia son varios los clásicos que el Barça ha disputado inmediatamente después de una eliminación en competición europea, algunas tan traumáticas como la de esta semana ante el Inter, y la verdad es que no le ha ido nada mal. De hecho, el Barça, tras eliminación europea, en un clásico inmediatamente posterior, solamente ha perdido una vez. Y fue precisamente el año pasado, el 16 de abril, el París ganó en Montjuic y eliminó al Barça de las Champions en los cuartos de final y 5 días después tuvo que ir al Bernabéu a jugarse gran parte de la Liga y el Real Madrid remontó el partido y lo terminó ganando con aquel gol de Bellingham 3-2 e insisto, esa es la única vez que el Barça después de una eliminación europea ha perdido un clásico, lo que significa que este tipo de derrotas o este tipo de disgustos, de quedarte fuera de la Copa de Europa, pues al Barça, por lo menos en lo que al resultado se refiere, más que ser un lastre, ha servido bueno, pues de acicate, ¿no? Y bueno, de tener algún incentivo, ¿no? Adicional, que es sobreponerse a esa derrota, o por lo menos, como digo, así lo dice la historia, así que tampoco espero que el Barça sufra mucho esa eliminación europea. Y lo último de lo que la gente se preocupa, por supuesto, es el árbitro, lo primero, según como se mire, Hernández va a arbitrar el clásico, son 6 años sin que Hernández del colegiado canario arbitre un Madrid-Barça, el último fue el 18 de diciembre de 2019, sus estadísticas están muy parejas, son 5, este va a ser su quinto clásico, en los 4 anteriores, una victoria para el Real Madrid, una victoria para el Barça y 2 empates, señaló 30 tarjetas en 4 clásicos, un árbitro que le gusta mantener pues la autoridad en el campo y que suele desenfundar bastante rápido, son como digo 30 tarjetas entre 4 clásicos, sale pues un porcentaje de casi 8 tarjetas por partido, son 3 expulsiones, una para el Barça y 2 para el Real Madrid y 0 penaltis, en ningún clásico ha pitado un penalti Hernández y ahora en esta época de VAR pues más sentido tiene aún el que no los pite porque sabe que hay un colchón y es mejor no mojarse, ¿no? En este tipo de partidos los árbitros yo creo que prefieren no mojarse, no cometer algún error y ese miedo al error pues hace que muchas veces ante situaciones de duda, como suelen ser los penaltis o como suelen ser las expulsiones, pues prefieren quedarse callados y oye, si hay algo ahí, ya que te avise el VAR, ¿no? Que por cierto, a colación de esta historia del VAR, hemos comentado en muchas ocasiones, bueno, en las últimas semanas yo os he dado la tabla esta famosa, ¿no? En la que se ven en esta edición, esta temporada de la Liga, los puntos de los equipos, cómo habrían sido con y sin VAR, ¿no? Y del mismo modo que en la pasada temporada el equipo más perjudicado por las decisiones del VAR de los que estaban compitiendo arriba por el título de Liga fue el Barcelona, este año el equipo más perjudicado y con diferencia además es el Real Madrid. Y es verdad que cuando he publicado esta tabla pues ha venido mucha gente a decir, bueno, no, es que no sabes muy bien lo que estás poniendo, ¿no? Porque claro, si al final hablas de que el Real Madrid ha sido perjudicado por la presencia del VAR, realmente lo que estás diciendo es que gracias al VAR nos hemos evitado que el Real Madrid robe porque estamos partiendo de la base de que las correcciones del VAR o las veces que entra el VAR son siempre correctas. Bueno, pues del mismo modo habría que decir o habría que añadir que el pasado martes en Milán las 2 acciones más polémicas del partido no las decidió el árbitro, las decidió el VAR. Fue Marciniak el que no vio el penalti a Lautaro y fue
el VAR el que le llamó para que lo viera y pitara el penalti, y fue Marciniak el que pitó el penalti a favor del Barça, penalti a favor de Lamine Yamal, y fue el VAR el que le llamó para que lo viera, bueno, no lo vio, le llamó y le dijo que la falta era fuera del área. Es decir, en Milán, el árbitro, las dos decisiones más importantes del partido, las tomó en favor del Barça y fueron las correcciones del VAR las que evitaron que se produjeran esos factores. Por lo tanto, esa gente que dice que la tabla de VAR que yo publico este año y el anterior, pues lo que hace es demostrar cuáles son los equipos que más roban, ¿no? Que son los equipos en teoría más perjudicados por el VAR, pues desde esa misma perspectiva podríamos decir que esa gente, lo que pensará esa gente, que gracias al VAR el Barça no robó en Milán, ¿no? Porque si no hubiera existido el VAR, ni habría habido el penalti a Lautaro, ni se habría anulado el penalti a Lamine Yamal. ¿Qué ocurre? Que es que eso es absurdo, y que esta gente al final lo que pasa es que no están pendientes del VAR o de esto o de aquello o de aquella tabla, solo están pendientes de lo que le beneficia o le perjudica a su equipo, y todo lo demás les da igual. Los que de verdad intentamos mejorar el VAR, los que de verdad estamos intentando que el VAR resuelva el principal problema que tiene, que es esa intervención casi aleatoria en las jugadas de los partidos, cuando entra, cuando no entra, muchas veces se inhibe, por esto que yo os comentaba antes, ¿no? A veces los árbitros pues saben que tienen ahí el control del colchón del VAR y no entra, y luego el VAR pues a veces decide que sí y otras veces decide que no. Ese es el principal problema que hay con el VAR, y los que realmente estamos en esa línea, en la línea de intentar mejorar el VAR, pues también sabemos leer de forma correcta esas tablas, que insisto, este año eran diferentes de las del año anterior, y también sabemos que lo que pasó con el VAR en Milán es que perjudicó al Fútbol Club Barcelona. Es así. Lo que pasa es que si mantienes el otro discurso, pues ahora te la tienes que comer. Y decía que creo que en este partido la intervención del VAR, como ya fue en la final de Copa, va a ser decisiva. Va a ser decisiva porque los árbitros, y más en estos encuentros, tienden a inhibirse en las acciones importantes y a confiar en que sean los que están ahí en la sala con el ordenador los que le saquen del problema. Pronóstico para el partido. Bueno, mi pronóstico en función de los porcentajes, en forma de porcentajes, yo le voy a dar un 50% de opciones al Barça de ganar el partido, un 30% al empate y le doy un 20% de opciones al Real Madrid. Eso es lo que dicen las matemáticas, eso es lo que dicen el ordenador, que tiene ahí todo un montón de cosas que evaluar y que clasificar y que ordenar y que simular, etcétera, etcétera. Estas son las salidas informáticas: 50% Barça, 30% empate, 20% Real Madrid. Si me preguntáis mi opinión personal, si me preguntáis mi intuición, creo que el partido va a acabar en empate. Y creo que va a ser un empate de muchos goles. 2 o 3. Y ojalá sea un partido de muchos goles, ojalá sea un partido intenso, divertidísimo, y ojalá también haya la menos polémica posible para que podamos hablar mucho de fútbol y poco de árbitros. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un like. Estás más que invitado también a suscribirte al canal de forma totalmente gratuita. Mañana os diré, mañana es el día para que os diga cómo va a ser ese sorteo por los 300.000 suscriptores, cuáles son los premios y qué tenéis que hacer para ganarlos. Y ahí os emplazo. Nos vemos, amigos. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.